Tienes el reloj atrasado, presidente. Bueno, reiterar los saludos que ya había realizado al inicio, para que por favor se ponga la presentación que envié. Eh, Empezar por decir que pues la tabla de Excel se había solicitado previamente, de hecho 2 días antes de la realización de este informe, se había solicitado ante el cuestionario y pues realmente no hay excusa para presentarla después porque se necesita es antes del debate, no después. O sea, nos quedamos sin herramientas para hacer algunas evaluaciones pues que tienen que ver con esta citación. Nos esforzamos por enviar los cuestionarios por lo menos con 7 días de anterioridad, que este se debe haber enviado mucho antes y no se recibe la información completa, entonces nos quedamos sin herramientas. Yo creo que no es una respuesta pues de parte de una dirección de un municipio tan importante como Zipaquirá que entregamos eso después de que se acabe la sesión. O sea, ya después, ¿para qué? ¿Será que nos vamos a ver dentro de 2 meses otra vez con esa información? Por otro lado, algo ya desde el punto de vista metodológico de la presentación, y es, y es que pues muchas de las cifras que se presentaron acá en el Consejo, pues no se veían absolutamente nada. No sé si fue que hicieron la presentación a última hora y no pudieron arreglar ya desde el punto de vista del proceso, pues ya de lo que es el ejercicio de una presentación, pero no se veía absolutamente nada, o sea, ninguna cifra. O sea, no es una herramienta pedagógica para presentar en un consejo municipal. Desde aquí no se veía absolutamente nada. Me imagino que la ciudadanía que está mirando a través de las redes sociales, mucho menos, unos números completamente pequeñitos. Es decir, no, como herramienta de apoyo no sirve y pues no le puede uno hacer seguimiento. Me tocaba estar mirando aquí en el computador porque pues no le puede estar uno haciendo seguimiento a la información. Entonces, pues yo creo que esos mínimos detalles también hacen parte de la posibilidad de abordar este debate o no. Yo quiero, no voy a tratar todos los temas por el tiempo, es decir, hay muchos temas que se trataron en este cuestionario, me voy a enfocar solo en algunos que pues todos son muy importantes, pero no, me voy a enfocar solo en algunos de las preguntas que tienen que ver con sobre todo la deuda, la ejecución presupuestal y la parte de gestión catastral. Me voy a enfocar en esos. Ya se está viendo. Siguiente, pues, muchas gracias. Eh, Quiero empezar por hablar del tema de la deuda. Bueno, hay una redacción que no es muy clara cuando hablamos de la deuda pública del municipio, y es que, bueno, hay una cifra que no se está, me parece que está mal, porque habla de que se observan compromisos por 21.000 millones de pesos, pero no sé si hubo un error en esa cifra, porque se habla de la ejecución del 91%, pero a su vez, cuando uno lee lo siguiente queda confundido, dice, el servicio de la deuda en el 95%, de acuerdo al buen comportamiento de pago de la deuda pública en cuanto a la fluctuación de tasas de interés y por cuanto no hubo la totalidad de desembolsos proyectados y los gastos de inversión. Es decir, al leer eso uno no entiende qué es lo que están queriendo decir. O sea, yo quedé confundido y no sé a qué se refiere, qué es lo que se quiere decir con eso. Pero digamos que en cuanto a deuda pública, siguiente, por favor, solo quiero resaltar algo que me parece preocupante, que yo se lo manifestaba al anterior secretario de Hacienda, Wilfer Ortegón, y es que me parece muy preocupante la forma como este gobierno quiere gestionar la deuda pública. Si bien esa deuda pública fue aprobada por la mayoría de este consejo, por algunas situaciones nosotros no estuvimos de acuerdo con el endeudamiento del alumbrado público. Bueno, eso es historia, no quiero volver sobre eso, pero a mí me parece preocupante que de la deuda que se adquirió por este gobierno, de los 42.000 millones de pesos que se autorizaron por el acuerdo 8 de 2020, que se desembolsaron en marzo del año pasado, se empezaron a desembolsar de a pocos, obviamente para los proyectos ya que cuentan con la viabilidad, no se ha pagado un solo peso. Es decir, nosotros no hemos empezado a pagar la deuda que adquirió este municipio. O sea, el municipio, este gobierno se endeuda, pero no empieza a pagar la propia deuda que adquiere. Pero claro, sí seguimos pagando intereses. Sí pagamos intereses juiciosamente, mes a mes, pero no hemos empezado a pagar ni un solo peso de la deuda. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para empezar a pagar la deuda? Yo sí quiero preguntarle, secretario de Hacienda, ¿cuáles son las proyecciones de pago de esta deuda? Porque ya ha pasado un año desde que se empezaron a desembolsar los primeros recursos y no se ha pagado ni un solo peso. Y ojalá que no nos vayan a salir con que tiene como 2 o 3 años de gracia para que
seguramente la paguen los siguientes gobiernos. Se endeuda este gobierno y la paga el siguiente. ¿Qué, qué gesto, eh, qué gesto administrativo y financiero? Claro, así cualquiera. Si se endeuda este gobierno, pero lo paga el siguiente, pues qué berraquera para este gobierno que no está asumiendo absolutamente ningún peso del pago de la deuda que está adquiriendo. Entonces yo quiero preguntarle cómo es esta gestión y cómo vamos a resolver este tema del pago de la deuda, cuándo se empieza a pagar esa deuda, cada uno de estos créditos. Siguiente, por favor. Otro tema que quiero tocar también muy rápidamente para enfocarme en el tema pues, de la gestión catastral que genera preocupaciones es, oiga, no pudimos hacer nada con el fondo cuenta de las zonas de estacionamiento regulado. Para explicarle un poco a la comunidad, en el 2014, el Consejo Municipal de la época creó algo que se llama el Fondo Cuenta para recibir los recursos de las zonas de estacionamiento regulado. Es decir, lo que llama la gente las zonas azules, las zonas que se cobra por el parqueo en algunas partes de la ciudad. Por acuerdo municipal se creó un fondo para recibir todos esos recursos, es decir, el municipio recaudar la plata. Pero el municipio nunca abrió ese fondo cuenta, nunca lo abrimos hasta el año 2000, el año pasado, me parece, por insistencia, pues, entre otras del concejal que habla, por insistencia mía, y no solo mía, sino de varios concejales, pero yo fui muy insistente con ese tema del fondo cuenta, y la abrieron el fondo cuenta como por cumplir, pero tampoco ha recibido un peso. Se hace un fondo sin fondos. Se supone que ese fondo debería estar recibiendo todos los recursos de las zonas de estacionamiento regulado. Y la respuesta que nos da el secretario hoy es que se solicitó, la misma respuesta que han dado siempre, se solicitó la información a la empresa de tránsito y la empresa de tránsito no la ha dado. Recursos públicos, recursos del municipio, y nos toca ir a rogarle a la empresa de tránsito para que nos dé esa plata. No, que esperemos que ellos repartan utilidades, que lo más curioso de todo esto es que el alcalde se sienta en la junta directiva de esta empresa. El alcalde se sienta en la junta directiva de esta empresa. Y yo no sé si usted le ha preguntado al alcalde o si el alcalde va a ir a preguntarle a ellos, oiga, ¿qué es lo que pasa con el fondo cuenta? Venga, nosotros somos los que debemos recaudar eso por norma. No, el alcalde se sienta allá, yo no sé a qué van a la junta directiva de esa empresa de servicios de tránsito, si van a esa tomar tinto y no más. Porque es que finalmente estos problemas de fondo sobre el tema de la empresa y sobre el tema del fondo cuenta no se han resuelto. Aquí seguimos con la misma problemática. Y entonces ahora lo que nos dicen es que hay déficit. Es que parece que hay déficit. Y entonces hubo déficit por el COVID, entonces no haber, oiga, y el municipio, y es que el alcalde no se sienta en esa junta directiva para saber si hubo déficit o no. Me parece muy preocupante eso que está pasando. Y este gobierno no pudo con ese tema, definitivamente. Les quedó grande. Les quedó grande el tema del fondo cuenta, completamente. Qué tristeza de verdad. Qué tristeza que no hayamos podido gestionar ese tema, que no será un tema que solicitábamos desde la bancada de la oposición, sino que era un tema en el que yo escuché también a muchos concejales de la bancada de gobierno, de la coalición de gobierno del alcalde solicitarlo. Qué tristeza de verdad. Les quedó grande. Les quedó grande. Siguiente, por favor. Pero no solo les quedó grande eso, honorables concejales y concejalas de la ciudad. Casi que lo primero que le dicen a los funcionarios públicos es, oiga, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos este proyecto? ¿Por qué no avanzamos en la ciudad? ¿Sabe qué le dicen a uno de los funcionarios? No, es que no hay plata. No, concejales, es que este municipio es un municipio pobre. Es que este municipio no tiene... Y cuando se daba el tema de la gestión catastral, ahorita que estaban la ciudadanía, le decían, no, es que muchos concejales, es que este municipio es un municipio pobre, casi no tiene recursos, necesitamos mejorar nuestros recursos, porque es que no tenemos cómo mejorar la calidad de vida de la gente, no tenemos cómo invertir. Y cuando uno va a mirar la ejecución presupuestal del gobierno, ¿qué se encuentra? Oiga, qué tristeza. Y aquí vamos a ver la gestión de las dependencias. Resulta que el secretario de Movilidad solo ejecutó el 30% de su presupuesto en 2021. Oiga, no hay plata. No hay plata, pero el secretario de Transporte y Movilidad dejó 1.500 millones de pesos sin ejecutar. ¿No hay plata? O lo que no tenemos es funcionarios eficientes que ejecuten la plata que hay, los recursos que existen en la ciudad. ¿No hay plata?
Entonces, si no hay plata, ¿por qué dejamos en transporte y movilidad 1.500 millones de pesos sin ejecutar? Respóndame eso, honorable. Bueno, secretario de Hacienda no, porque él solo mira los movimientos de dinero. Esto tocará preguntárselo al secretario de Transporte y Movilidad. No hay plata, pero solo ejecutan el 30%. Y me dirán ahorita, no, es que hay unas licitaciones en curso. Claro, pero es que las licitaciones en curso ya tienen apropiación presupuestal, es decir, ya están calculadas ahí. Porque para poder abrir una licitación tendrán que hacer la apropiación, por lo menos del certificado de disponibilidad presupuestal, ¿no? El registro presupuestal, porque ¿cómo van a sacar una licitación sin tener la disponibilidad y el registro, o sea, sin plata? Bueno, o nos explican eso. De todas maneras, el 30% es bajísimo en ejecución. Todo un año el secretario allá haciendo videos, me imagino, no sé, metiéndose en las diferentes dependencias, pero no en lo que le compete, que es transporte y movilidad, 2021. Siguiente, por favor. Ahora, ejecución de vías. Bueno, es el mismo secretario, ¿no? Porque como que ahora no ha soltado la segunda dependencia que tiene. Ejecución vías, 65%, más de 5.000 millones de pesos sin ejecutar. 65%. ¿Qué hizo durante todo el año? En un municipio que tiene una problemática importante en materia vial, en materia de infraestructura vial. ¿Y este secretario qué? Solo ejecutó el 65% de su presupuesto. O no son capaces de desarrollar los procesos licitatorios a tiempo, o de hacer los procesos contractuales, o de hacer los diagnósticos. Eso sí, expertos en señalizar huecos, ¿no? Porque eso sí, este secretario tiene yo creo que tiene una maestría en señalizar huecos, ya se ha inventado una nueva técnica que no es señalizar vías, sino los huecos para que la gente no caiga en los mismos, pero sin embargo le quedó solo ejecutó el 65% de su presupuesto. Siguiente, por favor. Bueno, el medio ambiente también preocupante, solo se ejecutó el 72% del presupuesto de medio ambiente. ¿Será que este gobierno le está fallando a la ciudad? Esa es la pregunta que toca hacernos también. En términos generales. Siguiente, por favor. En participación ciudadana solo se ejecutó el 78% del presupuesto en un municipio en el que adolece la participación ciudadana y es una pregunta que también voy a hacer en términos de gestión catastral. Siguiente, por favor. El Fondo de Seguridad, oiga, ¿cómo llora acá los funcionarios cuando se les pregunta sobre el presupuesto y, oye, ¿por qué la seguridad no avanza? No, es que los recursos son difíciles, es que no hay plata, es que no tenemos cómo invertir en la seguridad del municipio. Fondo de seguridad, 80% ejecutado 2021. 80%. Casi 1.100 millones sin ejecutar. Este es el gobierno a que nos estamos enfrentando en este momento. Un gobierno que ni siquiera, que no es que no exista plata, porque claro, Zipaquirá no es un municipio boyante y eso lo tenemos claro, si lo miramos en el ingreso per cápita con municipios aledaños como Tocancipá, Cajicá, Chía, claro, podemos hacer las comparaciones que quieran. Claro, completamente cierto, de acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando la poca plata que hay no se ejecuta? Ahora, ese fenómeno, ¿cómo se llama? Ineficiencia, mediocridad. ¿Cómo se llama ese fenómeno en el que no se ejecutan los pocos recursos que hay? Entonces ya la excusa de la plata sí ya, la verdad, está pasada. Y siguiente, vivienda, 42% ejecutado, 300 millones de pesos sin ejecutar. ¿Existen problemas de vivienda en la ciudad? Sí, no, bueno. Tendremos con cada dependencia que revisar todo esto, ¿no? Cada una tendrá sus explicaciones, pero pues sí nos da un diagnóstico bastante preocupante de lo que está pasando. Siguiente, por favor. Ahora yo quiero enfocarme en el tema de la gestión catastral, porque es una preocupación ciudadana. Voy a dejar otros temas que están en el cuestionario de lado para poder profundizar un poco más en esto, porque es un tema en el que todos estamos aprendiendo a conocerlo. Es un tema nuevo para el municipio, claro. Pues los únicos que no deben estar aprendiendo son los funcionarios a cargo, porque ellos ya deben saber, deben venir con una idoneidad técnica, ¿no? Los que estamos un poco conociendo es la ciudadanía y demás, porque a pesar de ser una dependencia joven, como lo decían, pues nosotros no podemos llegar por más juventud no podemos entender la juventud como inexperiencia, eh, sino tenemos que entender que, claro, hay unos procesos que están madurando a nivel institucional, por supuesto, porque es muy joven el proceso,
pero no se puede llegar a improvisar, tiene que llegarse sin generar traumatismos y problemas a la ciudadanía. Bueno, acá simplemente es una imagen de la zona de expansión urbana de la ciudad, es decir, todo lo que nos falta además en materia de gestión catastral, ¿no? Eso simplemente es una imagen de toda esa zona que no está desarrollada ni siquiera al 40%. Aquí yo tengo una pregunta, empiezo a preguntar en el tema de gestión catastral. Yo, con todo respeto, les manifiesto que la pregunta sobre el modelo de gestión catastral no se ha respondido, secretario, no se ha respondido. No sé si no he sido claro, tal vez, pero quiero que se responda y quiero que por favor usted apunte muy juiciosamente lo que voy a preguntar para que lo pueda responder, para no tener yo que volver a intervenir a preguntar lo mismo, porque esto es muy común en este gobierno y con algunas dependencias en particular, sobre todo las que muestran menores ejecutorias ahí en el presupuesto. Y es, cuando hablamos del modelo de gestión catastral, de operación, de servicio de gestión catastral, estamos hablando de, bueno, primero en el municipio. Enfoquémonos primero en el municipio. Hay un contrato de asistencia técnica, tecnológica y operativa por 2.617 millones de pesos. 2.617 millones. Que en su momento preguntamos, oye, ¿ese contrato para qué es? ¿Cómo funciona? Explíquemelo, pero el exsecretario Wilfer Ortegón no fue capaz de explicarnos de dónde sacó el estudio de mercado para eso. Tampoco. Se le preguntó varias veces y casi que no tocó estos problemas que se han derivado con la ciudadanía, que bueno, no solo tienen que ver con eso, sino con otros temas que ya vamos a tratar. Si quiere uno saber, ellos hacen operación catastral, ellos acompañan la gestión. ¿Cuál es su rol dentro del modelo de gestión catastral? Porque hay que entender que hay algo que es el gestor catastral, que es el municipio, y hay algo que es el operador catastral, que la ley, la norma habilita para que pueda existir, pero yo todavía no he entendido si tenemos operador catastral o si sencillamente somos un gestor con unos contratos que nos apoyan la operación. Es decir, yo quiero entender cómo funciona ese modelo. Ahora, 2.600 millones de pesos nos estamos gastando ¿en qué? ¿Para qué estamos pagando por eso? Y uno se pregunta en este punto también, ¿no debería ser la oficina de planeación la que tenga esto? Es decir, la oficina de planeación no tiene un software también para aplicar todo el tema de gestión catastral. Ellos cómo hacen para hacer las aprobaciones de licencias, las liquidaciones de plusvalía, para hacer, bueno, para apoyar el proceso de plusvalía, para definir los usos del suelo, para dar los certificados. Eh, ellos no tienen unas herramientas tecnológicas allá, se necesitan otras aparte, ¿por qué no se adquieren? Las estamos arrendando, es decir, nos vamos a quedar sin la dotación tecnológica, o sea, vamos a pagar un contrato y nos vamos a quedar sin la dotación tecnológica. ¿Qué pasa con esas bases de datos? Eso en parte es lo que quiero saber cuando pregunto sobre el modelo de gestión catastral del municipio. Pero aparte de eso, nos relacionan acá 17 contratos que cuestan 307 millones de pesos, o que han costado 307 millones de pesos. Pero la funcionaria nos hablaba de 21 personas que apoyan, pero solo hay relación de 17 contratos. Digamos que, bueno, eso es otra pregunta. Las otras personas, ¿de dónde salen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Quién hace la operación catastral en el sentido de hacer la parte operativa? ¿Cierto? ¿Tenemos peritos en los avalúos? O sea, ¿cómo funciona? Pero aparte de esto, dentro de ese modelo de prestación de servicio de gestión catastral, sabiendo si Paquira cómo lo hace o entendiéndolo mejor, que es lo que quiero que expliquen, cómo se da el relacionamiento con los otros municipios, cómo se analiza el costo de prestar el servicio a otro municipio, quién lo hace, cómo se opera eso, se opera con los contratos que nosotros hacemos a nivel, son esas 17 personas las que operan eso, es el contrato de asistencia técnica, se contrata aparte gente para eso. Esta gente que está contratada solo para Zipaquirá o lo hacen otros municipios, ¿cómo se relacionan esos ingresos en el municipio? Porque yo no he encontrado en el estatuto tributario algo que diga ingresos por gestión catastral. ¿Cómo se incorporan estos recursos al presupuesto del municipio? ¿A través de qué vía? Porque, porque pues yo la verdad, y quiero que me expliquen eso, porque yo la verdad no he encontrado en el estatuto tributario de Zipaquirá un concepto de ingreso que se llame gestión catastral. Entonces, ¿cómo se incorporan esos recursos? Hay utilidades, hay
hay un cálculo de rentabilidad para el municipio. ¿Cómo funciona eso? Eso también es lo que yo quiero contestar. Siguiente, por favor. Concejal, le voy a otorgar 1 minuto para que concluya su intervención. Bueno, concluyo con preguntas porque este es un tema muy importante y seguiré en las siguientes intervenciones haciéndolo. Termino con lo siguiente, para enfatizar en el tema más adelante. Usted nos decía, aquí en el informe nos dice que se llegó al 80% por una reunión entre 3 personas, Wilfer Ortegón, Beatriz Manrique y Estela Velázquez. O sea, 3 personas en una oficina dijeron, oiga, metámosle al 80, que ver, no le metamos al 60, sino metámosle al 80. ¿Por qué? Porque puedo y quiero, porque así son las cosas. ¿En serio? ¿Así funcionan las decisiones en esta administración? Metámosle al 80 o metámosle al 90. Oiga, ¿por qué no al 65? Así se toman las decisiones en esta administración. Pero usted nos dijo, secretario, en su intervención la vez pasada, que hubo una resolución de diciembre, entonces no entendí. Si fue una decisión, una reunión, ¿qué actos administrativos se derivaron de allí? Y termino preguntando lo siguiente. Para tomar la decisión de que no sea el 60%, se requieren algunos procedimientos especiales. ¿Qué dice la normatividad sobre eso? Para que nos digan. Hay que expedir algunos actos administrativos en concreto cuando no se atiende el piso del 60%. ¿Existe acta del CONFIS al respecto? ¿Por qué se planeó al 80% el costo del aludo catastral si el presupuesto se ha planeado al 60%, según lo manifiesta usted? Esas son algunas de las preguntas que dejo allí y ya en mi segunda intervención enfatizaré, según las respuestas, en otras inquietudes. Muchas gracias, presidente.